Es la que a mí me ha hablado un poquillo más, pero no sé, hay que tirar de imaginación. ¿Qué puede pensar que es eso? Espero que me deje... La segunda venida de Cristo. Has tenido buen ojo, oye. Eso es lo que yo buscaba. Pero no sé, puede ser nubes, puede ser el rayo del sol a través de las nubes, ¿no? La gloria de Dios también puede. Espero que mi Tom me deje. El viernes me dijo David, él no lo sabe todavía, pero me dijo David que había descubierto unas profecías y con no sé con qué tabla de números rara había descubierto cuándo va a venir Cristo. Con exactitud, me dijo. Ya digo que él no lo sabe, pero... me dijo exactamente el día 8 de junio. Nos va a pillar de retiro, ya saliendo con los coches. ¿A qué hora, Rey? No, eso no es cierto. Evidentemente me lo estoy inventando. David no me ha dicho nada. Pero tenía que captar vuestra atención y es la única forma que se me ocurría. Pero oye, hubo unos creyentes que sí creían saber cuándo Cristo iba a venir. Sabían que su regreso era inminente, tan inminente que estamos hablando de días. Mañana. Mañana. No se sabe cómo empezó esta idea en esta iglesia. ¿Alguien sabe de qué iglesia estoy hablando? Pero esta idea errónea... ¿Cómo? Los adventistas, ¿no? No te oigo, Ana. Vale, vale. Ah, los adventistas, no. Estoy hablando de una iglesia del Nuevo Testamento. Me voy más lejos, me voy a 2000 años para atrás. Era Tesalónica, la iglesia de Tesalónica. Como digo, no sabemos cómo empezó esta idea, pero a alguien se le ocurrió, a lo mejor con buena intención, o un iluminado, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver de vez en cuando, que dijo, esto, ¿para qué cara van a poner este domingo cuando yo les diga la fecha? Bueno, y esta idea errónea se convirtió en una enseñanza casi generalizada en la iglesia. Evidentemente se convirtió en una herejía. A tal punto, daros cuenta si estamos tan convencidos de saber cuándo venía Cristo, que algunos dejaron de trabajar. Eran pobres. Luego no aguantaron muchos días. Fueron una carga para la iglesia, que tampoco era muy rica. Claro que Pablo tiene que escribirle para subsanar este error doctrinal tan grave. Y como digo, se convirtió en una herejía. De ahí está el famoso texto que todos conocéis: el que no trabaje, que no coma. Vino de esta iglesia, ¿no? Una definición que he encontrado de herejía, nos dice que consiste en una falsa enseñanza, lo estoy leyendo textualmente, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica. Repito, consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva, mala, para el creyente, haciéndole correr el riesgo de alejarse de Dios. Bueno, como sabéis, el año pasado nosotros tuvimos un intento de herejía dentro de la iglesia, una falsa enseñanza que quería colarse y, bueno, los ancianos tuvimos que poner orden y disciplina, ¿no?
porque se quería colar de una forma solapada. Es curioso que la herejía nunca se expone de una forma abierta, para que no se detecte. Es curioso que nosotros tuvimos que enterarnos por terceras personas, por personas fuera de la iglesia, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en nuestra iglesia. Y es que Satanás sabe que una manera de amenazar la iglesia, hacerla inafectiva, es a través de la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque así la corrompe la doctrina y hace daño a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene la responsabilidad y la obligación de cuidar de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque es nuestro fundamento. ¿No dice eso la palabra? Que estamos fundados en los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro fundamento y el poder del Espíritu Santo. De eso depende que crezcamos o que fracasemos como iglesia. Vamos a hacer un pequeño resumen para entrar en... ¿Alguien conoce alguno de los títulos de tantos que he dado ya de la guerra espiritual? A ver, ¿cuál es el que más se nos ha quedado últimamente? Tu mente, blanco del enemigo, ¿no? Y traemos ese título durante bastante tiempo. Bueno, ya voy cambiando de títulos, pero la idea nace de ahí, ¿no? Y hemos recorrido varias semanas trabajando este título, Tu mente, blanco del enemigo. Todos los creyentes somos blancos del enemigo, de Satanás, nuestra mente, porque en nuestra mente ahí se cuece todo, ¿no? Y ahí es donde Satanás nos tienta y nos puede convencer de cosas que no son buenas. Pero últimamente dijimos que si bien somos todos el blanco del enemigo, los líderes son la diana más grande. Satanás va por ellos. ¿Por qué? Porque pueden ser los defensores de la enseñanza, de la doctrina. Y si ataca ahí, pues la herejía entra, la falsa enseñanza entra. Y cuando menos acordamos, estamos en lo que no estamos, ¿no? No somos una iglesia efectiva. Hablábamos de cuántos líderes de iglesia últimamente, bueno, en todos los siglos, ¿no? Líderes de las iglesias que han caído en inmoralidades sexuales, en desgaste de dinero, en abuso de poder. Y decíamos que el fundamento de todo eso estaba en el orgullo. El líder puede llegar a un momento en ver los propios dones del Espíritu Santo, verlos como capacidades, ¿no?, suyas, como una habilidad que él ya tiene, ¿no?, y no necesita mucho a Dios en su vida. Y el último día, ¿recordáis?, hablamos de cómo luchar contra el orgullo en el creyente. Y dábamos 2 puntos, os voy a dar el tercero. El primer punto era cultivar la humildad, y hablamos mucho de la humildad, y cultivar la oración, hermano. Yo disfruto el viernes en el culto de oración, porque ahí nos vemos las caras y podemos compartir las necesidades. Tú me dices a mí qué necesitas y yo te digo a ti qué necesito, y podemos orar juntos, ¿no? Así que yo animo al culto de oración de los viernes. No entiendo cómo podemos pasar sin él, ¿no? Hoy quiero daros el tercer punto y vamos a hablar de cuidar la doctrina. Cuidar la doctrina. Así que contra el orgullo tenemos 3 cosas: cultivar la humildad, cultivar la oración y cuidar la doctrina. Si hacemos estas 3 funciones,
Le hemos dado una buena patada al enemigo. Dios jamás bendecirá a una iglesia que descuide sus doctrinas. Él las reveló de manera inerrante, o sea que no hay error en su palabra, está aquí muy en alto, y también es infalible, contiene la verdad, no hay mentira en ella, contiene la verdad. Entonces jamás bendecirá una iglesia que descuida eso, ¿no? Que Dios ha puesto en nuestras manos. En nuestras manos. Por eso en esta iglesia, hermanos, hacemos tanto hincapié en el discipulado. Aquí hay algunos discipulantes míos y siempre les digo una cosa. Oye, tú te estás preparando para discipular a tu vez a otro. No hay otro fin. No te estoy comiendo el coco. Te estoy preparando para que tú, a tu vez, puedas discipular a otro. Pero puedas hacerlo correcto. ¿Recordáis el juego este que le dice al oído una cosa y ese a otro y cuando llega al final no tiene nada que ver con la primera? Eso es lo que tenemos que evitar en la iglesia. Por eso tenemos que cuidar la doctrina. Que lo que yo te diga a ti sea exactamente lo que tú le digas al otro y no varíe ni un ápice. No hay innovaciones en la iglesia en este sentido y ahora lo vamos a intentar desarrollar. Si lo consigo, me doy por satisfecho. Bueno, algunos me dicen, si Internet está lleno de buenas cosas, y yo le digo, ¿y de malas? Si no tienen un pequeño fundamento, te vas a tragar mucho bulo, te vas a tragar muchas enseñanzas erróneas que circulan. No, yo con TikTok tengo. Cuidado, hermano, a un discipulado. Si lo has empezado, termínalo. Si lo empezaste hace tiempo y no lo has terminado, apresúrate y termínalo. Si quieres hacer el discipulado, yo estoy aquí que soy el encargado de los discipulados. Pídelo. Y ya nos apañaremos para hacerlo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que picotea por internet? Sacas 4 ideillas. Hermano, eso no es. Cuando me refiero a defender la doctrina, perdón, no me estoy refiriendo a toda la enseñanza en global, que pueda haber diferencia entre una iglesia y otra. Me estoy refiriendo en 2 sentidos. Primero, en cuanto a la guerra espiritual, que es lo que estamos tratando, y segundo, en cuanto a la gran comisión, que ahí es donde tuvimos nosotros el año pasado un mal sabor de boca. En cuanto a la gran comisión, en cuanto a la tarea de predicar el Evangelio. Ahí no nos podemos mover ni un milímetro, ni un milímetro. El apóstol Pablo advierte, bueno, os voy a poner nuestro título, es el que he encontrado, defendiendo la verdad en tiempos de confusión, porque hay mucha confusión y mucha mentira por ahí en las redes. El apóstol Pablo advierte a sus discípulos, al más joven, en este caso a Timoteo, sobre la herejía cuando le escribe en Primera de Timoteo, capítulo... Bueno, ese es el TikTok, las redes, ¿no? Te encadenan, te envician y te cogen del cuello y te atan las manos y ya no te puedes escapar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Daros cuenta lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, el Espíritu Santo, oye, quien está hablando es el Espíritu Santo. Perdón, estoy tocado. El Espíritu Santo está hablando por boca de Pablo, pero claramente es el Espíritu Santo. Cuando dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos en los que estamos,
algunos se apartarán de la verdad. Quiero que leáis conmigo, ¿eh? Se apartarán de la verdad. Estos son los que a lo mejor tienen buenas intenciones o malas intenciones, porque hay lobos entre el rebaño, o los iluminados, que quieren saber más que nadie y descubren, según ellos, una luz, y se apartan, dice, de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos. Oye, aquí tenemos la guerra espiritual. ¿Quién hay detrás de todo este movimiento? Satanás, con sus secuaces, con sus demonios. Y enseñanzas que provienen de demonios. Oye, a lo mejor ya digo que puede haber buena intención y le ponemos una coletilla a nuestro evangelio. Eso sobra, ya están desvirtuándolo. Eso no es. Ahora veremos un texto donde San Pablo predica el evangelio en 3 versículos. Esto es, dice, esto es y nada más. No te inventes, no seas el maldito de la clase. Porque eso es lo que hace es desvirtuar y hacerle el juego a Satanás. La necesidad de una sana doctrina siempre ha sido un tema relevante para la Iglesia, importante a la hora de llevar a cabo, como ya digo, la guerra espiritual, porque veis quién está detrás. Entonces, oye, la sana doctrina es muy importante contra Satanás. Y en la Gran Comisión, las 2 ideas que quiero daros. No quiero hablaros de doctrinas de otras cosas, sino de esa enseñanza que está muy clarita en la palabra de Dios. Lo fue en tiempos del apóstol, como hemos visto, y lo es hoy para nosotros. Y lo sabemos por el número de veces que Pablo se refiere en la Iglesia. Oye, es que este era un mal endémico de prácticamente toda la Iglesia. Estamos hablando hace 2000 años, 2000 y pico. Pues nosotros también está en nuestra Iglesia. Yo estoy en contacto con pastores de la provincia y bueno, y en Fieide de otros sitios, ¿no? Y no sabemos lo que se cuece realmente por ahí. No lo sabemos. Entonces, sabemos que es importante por el número de veces que Pablo se refirió a la necesidad. A la necesidad de predicar a Cristo y este crucificado. Cuando Pablo escribe a los corintios. Los corintios tenían un problema. Había unos pocos que no creían en la resurrección. Entonces los más muchos dijeron, no hay problema, quitamos la resurrección y predicamos un evangelio de Cristo que ha dado su vida y ha muerto. Punto, está en la tumba. Y claro, Pablo se escandaliza. Hermanos, recordad lo que yo os dije cuando estaba con vosotros, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. No podéis pegarle un corte al evangelio así. ¿A quién le estamos haciendo el juego? Al enemigo. ¿Por qué? Porque estaban predicando un evangelio que no es eficaz. La palabra que salva, como dice Pablo, es esta: que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. Esta es la palabra que tiene poder. Si le pegan un corte, quitamos el poder. Y si quitamos el poder, pues no le estamos dando, no sé, esperanza a esta sociedad, a las personas que hablamos. Si tú no predicas el evangelio, si tú no comunicas bien el evangelio con una persona que habla, le estás privando de esa esperanza, porque no tiene poder lo que tú estás haciendo. No regresar a la obra
de la ley. Eso es lo que le escribió Pablo a los Gálatas. Ellos recibieron el Evangelio, pero rápidamente alguien, otro iluminado, otro hereje, dice: oye, la sangre de Cristo no es suficiente, tenemos que añadirle las obras de la ley, para que esté todo completo. Somos salvos sobre salvos. Y Pablo le dice: la sangre de Cristo es suficiente. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Quiero esto nuevo, le dice Pablo, que empezando bien, habéis terminado mal. Y es que ellos olvidaron el Evangelio. Por eso Pablo tiene que decirte: mira, yo prediqué el Evangelio. Si viene alguien con otro Evangelio, mira, aunque sea un ángel del cielo, no lo creáis, sea maldito. Ellos se olvidaron del Evangelio. Y cuando una iglesia se olvida del Evangelio o deja el Evangelio, deja de ser iglesia. No pintamos nada. Mira si hubiéramos hecho caso a los corintios y eliminamos la resurrección. ¿De qué va a predicar el domingo que viene Jesús? Si quitamos la predicación. Y creo que va sobre la predicación, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo entra en la herejía sin darnos cuenta? O nos acomodamos a ella o le ponemos freno. Tercero, estar alerta. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que le escribió a los colosenses, a la iglesia de Colosas, Pablo. Para que no se dejaran ser cautivos por medio de filosofías que estaban colándose en la iglesia, las nuevas ideas, las nuevas noticias. Y vanas sutilezas, como dice Pablo. Eso se estaban metiendo en la iglesia. Oye, no os dejéis cautivar por eso. Que estéis alertas, que seáis. Cuidarse de aquellos que son enemigos de la cruz. ¿Cómo que enemigos de la cruz? Bueno, eso es lo que le dice Pablo cuando escribe a los filipenses. Había algunos que iban de listillo y se envalentonaron a ver al Pablo en la cárcel. Y entonces empezaron a predicar. Pero era por ganancia deshonesta. Estaban predicando por celos y por envidia a Pablo. Cuidarse de aquellos que son enemigos de la cruz, que predican a Cristo por ambición personal. Otra herejía. Quinto, cuidar la doctrina, que es lo que nos trae esta mañana. Cuidar la doctrina. Mira, nosotros tenemos que cuidar la doctrina como algo, como un tesoro, como algo que es valioso. Y eso se lo escribió Pablo a Timoteo, y en varias ocasiones. Dios ha revelado claramente que la doctrina es importante, como dice Pablo en 1 de Timoteo 3:15, que debe ser el siguiente texto, leerlo bien. Dice: para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, que somos columna y fundamento de verdad. Eso somos nosotros aquí en Torre Civil. Cada iglesia es responsable de mantener la pureza doctrinal. No me refiero a cosas secundarias, ¿no? Tú puedes pensar una cosa y otra. Estamos hablando en cuanto a la guerra espiritual y en cuanto a la gran comisión, que es lo más importante que el creyente tiene. Estamos aquí para predicar el Evangelio, no para otra cosa. Ese es nuestro gran mandato, por así decirlo.
Esta responsabilidad descansa sobre los hombros de los líderes de la Iglesia. Y Satanás conoce esta realidad y esta verdad, ¿no? Podemos decir, ¿no? Todos en esta iglesia, los que tenéis una responsabilidad, sois líderes. Cuando hablamos de líderes no estamos hablando solo de Jesús y de mí. Quizás somos la cabeza, ¿no? Pero la responsabilidad está repartida. Todos los que tenéis un ministerio, todos los que ejercéis vuestros dones, sois blancos, al mismo tiempo que tenéis la responsabilidad, sois blanco del enemigo. Los que tenéis dones y no los ponéis en práctica, en la iglesia no tenéis servicio, no os preocuparos que pasáis desapercibidos del enemigo, no os preocupéis demasiado. Así que yo os animo a que sirváis, a que no paséis desapercibidos. Por eso digo que la doctrina importa, no simplemente de manera general, hablando de la iglesia, sino de forma particular en cuanto a la guerra espiritual. Me diréis, ¿cómo, Pedro? Bueno, en Efesios 6 tenemos la armadura de Dios, y esa es personal para cada uno, no es una armadura para la iglesia. Yo tengo la mía, Miguel tiene la suya, cada uno tiene la suya. Bueno, pues la palabra de Dios, cuando digo es la palabra de Dios, tiene un nombre muy curioso, y es la espada del Espíritu. Es la única arma dentro de toda la armadura. Sabéis que está el yelmo, la coraza, el escudo, el calzado. Bueno, es el único arma ofensiva de la cual nosotros disponemos, la palabra de Dios. Por tanto, debe estar bien afilada para usarla, que no la tengamos oxidada, que no corte ni haga nada, ¿no? Entonces, por eso digo que no es solo importante para el conjunto de la iglesia, sino personalmente, para el tema de la guerra espiritual. Sabéis que estamos partiendo de Filipenses capítulo 1, versículo 27, en la última parte que dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estamos en ese combate, ¿no? Y de ahí hemos sacado todo lo demás que estoy compartiendo con vosotros. Quisiera resaltar dos versículos en la epístola a Timoteo, en su segunda carta de Pablo, para enfatizar la importancia doctrinal y la necesidad de mantener la pureza de la doctrina al llevar a cabo la gran comisión, que todos los ejemplos que hemos puesto en las demás iglesias de aquí para atrás eran herejías en cuanto a la gran comisión, a la tarea de predicar el Evangelio. Por ahí tenemos folletos que de verdad dan miedo de cómo presentan el Evangelio. Porque hemos llegado hasta el punto de querer innovar en el Evangelio, querer llevar el Evangelio a diferentes colectivos, adaptándolo. Hablamos de un Evangelio de prosperidad, de sanidad, un Evangelio de comodidad. Hay un montón de folletos que lo presentan así. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Esos son los dos versículos que vamos a ver. Vamos bien de tiempo. Aférrate, le dice Pablo a Timoteo. Aférrate al modelo de la sana enseñanza. ¿Hay modelo? Sí. ¿No puede tener cada uno el suyo? No. Hay modelo. Dice, el que aprendiste de mí, le dice Pablo. Timoteo puede decir, pero bueno, yo no puedo tener mi propio modelo. No. Aférrate
al modelo que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Mediante el poder del Espíritu Santo. Oye, cuando tú utilizas tu modelo, ahí el Espíritu Santo se da el bote. Tienes que seguir el establecido. Quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado y la preciosa verdad que se te confió. Oye, es una verdad que se te ha confiado y tú tienes que pasarla de la misma forma. Con cuidado. Y el adjetivo, preciosa. Preciosa verdad. Cuando Pablo dice a Timoteo en este versículo, aférrate al modelo de la sana enseñanza, la advertencia, el llamado es a conservar, a no dejar que se vaya ese modelo, a no cambiarlo. Estoy cerrando el puño y esa sería la idea, ¿no? Apretar el puño sobre la doctrina y no dejarla que se marche. Ese modelo. Y dice Pablo, la doctrina recibida. Oye, es que no es tuya, es que la has recibido. Bueno, pues aférrate a ella, cógela. Eso es lo que tienes que transmitir, no otra cosa. Aquello que ha sido puesto en la mano de Timoteo, que dice Pablo, de mí la has recibido. Aférrate. Es el consejo que le da este anciano, ya a punto de morir Pablo, a su joven aprendiz, a su joven discípulo, ¿no? A Timoteo. Y es que la sana enseñanza fue una preocupación continua en la vida de Pablo. Claro, y él dice, oye, que yo no la he recibido de nadie, ¿eh? Esto es lo maravilloso. Dice, que nadie sino que fue el mismo Señor el que me la dio a mí. Por eso podía decirle a Timoteo, tómala, te la doy. Lo mismo que yo recibí del Señor, te doy a ti. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros la hemos recibido de otras personas. Yo me convertí con 16 años y tuve un buen maestro. Entonces he tenido una progresión en mi vida de creyente, ¿no? Mirad lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados. Utiliza el mismo verbo que con Timoteo. A la enseñanza que le transmitimos, tanto en persona como en carta o por carta. Oye, lo que hemos transmitido, eso es lo que tenéis que dar. No hagáis más nada. No quitéis ni pongáis. Conserven la doctrina. Esto también lo vemos una vez más en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, que dice, Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. Yo cuando estoy discipulando, está el versículo en el que pienso. Como Pablo le dice a Timoteo, si le explicas esto a tu hermano, serás un digno siervo, porque estás transmitiendo lo que has recibido de mí. Claro, tú para transmitir tienes que haber recibido antes, si no, no puedes transmitir. Por eso la importancia de que los que estamos discipulando estemos bien aferrados, como allí dice, ¿no?
porque si no, no podremos animar a otros. Tendrán que animarnos a nosotros. Si le explica estas cosas a los hermanos, será un buen, digno siervo de Jesucristo. Bien alimentado para poder alimentar. ¿Con qué? Con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Por qué este énfasis? Podemos preguntarnos. ¿Por qué esta preocupación en Pablo? ¿Por qué retener las palabras de la buena doctrina que él mismo estaba divulgando? Bueno, quizás Pablo nos dé la respuesta cuando escribe a Tito 1:9, ese no. Está hablándole de las cualidades que deben de tener los líderes para ser buenos líderes y para ser escogidos por la Iglesia y para ser escogidos por el Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo a Tito, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel. Oye, hay un mensaje y es fiel, porque se va transmitiendo. Y es el mismo. No puedes cambiarlo. Que se le enseñó. O sea, lo recibimos, nos lo enseñan y nosotros lo transmitimos. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Hermano, para nosotros poder demostrar a los que se oponen, tú para detectar una falsa enseñanza tienes que estar puesto en la enseñanza, tú tienes que estar puesto en la doctrina para poder detectar, oye, esto que estoy sintiendo no es correcto. Si tú no estás puesto en la enseñanza o en la doctrina, cualquiera que te diga algo no sabe si es verdad o no es verdad. Y puedes creértelo o a lo mejor no, pero puede que lo escuches y lo creas. Y divulgues un bulo, divulgues una mentira. Entonces, Pablo le dice a Tito, la persona que elija, oye, para que no divulgue bulos o mentiras o cosas extrañas, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Luego tiene que haber sido enseñado. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen, porque siempre tendremos opositores, hermano, siempre. Siempre habrá quien crea que tiene la razón y querrá ponerse por delante, ¿no? Pero claro, la verdad es la verdad. La verdad es la que enseña. Es la doctrina. Y es inerrante. Luego, oye, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tú me estás diciendo esto, vamos a comprobarlo. Pero claro, tienes que estar, como dice aquí, enseñado antes. Por eso es tan importante el discipulado. Si hacemos nuestro discipulado de los 6 cuadernillos, tenemos una base fundamental para poder detectar cualquier falsa enseñanza. Bueno, pues vemos que lo que se le dice aquí prácticamente a Tito es muy similar a lo que hemos leído un poquito más arriba a Timoteo, que decía, férrate al modelo de la sana enseñanza, le decía a Timoteo, ¿no? Y a Tito le dice que tenga una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. El verbo está en presente imperativo, lo cual implica que el llamado es una acción continua y no solo de un solo día, sino que es continua, Aférrate, estamos terminando. Aférrate. Bueno, pero ¿cuál es el peligro que ve Pablo?
de Aurora. ¿Cuál es el peligro que ve Pablo? Bueno, pues estamos rodeados de tentaciones, hermanos. El peligro es la tentación, como yo he dicho antes, de aquello que es innovador. Te encuentras títulos de libros, oye, convierte tu iglesia en una iglesia del siglo XXI. ¿Qué pasa con la del primer siglo? ¿Que no eran buenas? Queremos innovar, siempre inventar, añadir sin darnos cuenta, darle nuestro toque. Aquello que llama la atención. Oye, es que los tiempos han cambiado y ahora tenemos que darle un giro a esto. Nos estamos quedando anticuados. Oye, esto ya son cuentas de viejas. La iglesia tiene que ir por otros derroteros. Aquello que está de moda. Oye, es que la moda ahora es esta. Tenemos que ir por ahí. Aquello que el mundo aplaude. Esto sí funciona. ¿Ves cómo había que darle un cambio? Tenemos que adaptar el Evangelio. Parece ser que el Evangelio se ha quedado antiguado. Y Pablo dice, no, el Evangelio es esto. Cristo dio su vida por tu pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Punto. Y Pablo dice, eso es lo que tiene poder. Porque tú no puedes convertir a nadie, ni salvar a nadie. Entonces tienes que dejárselo. La obra es mala de Dios. Y Dios dice, pues yo hago la obra con esto, con este evangelio, no con otro. Lo que el mundo abraza. Yo creo que la tentación que tenemos es ceder a la presión para no sentirnos fuera de este ambiente, ¿no? De esta sociedad, de este mundo, a donde va, ¿no? Y precisamente en Romanos 12:1 dice, no os adaptéis a la corriente de este mundo. Y sin embargo, vamos buscando la corriente de este mundo. Esa es la presión que tenemos y podemos ceder, ¿no? Pensad que lo nuevo de hoy fue la herejía del pasado, ni más ni menos. Voy a cortar aquí, no es justo que hablemos de este tema con tan poco tiempo solo en una predicación, ¿no? Pero Dios mediante seguiré. Amén. Muy bien. Buenos oyentes.